Bienvenidos a Conversaciones Invisibles, un espacio para hablar de temas que nos afectan a todos, pero sobre los que no siempre vemos con claridad. En este podcast vamos a hablar de obesidad, pero lo vamos a hacer sin prejuicios de estética, sin hablar de tallas de camiseta, lo vamos a hacer con una perspectiva de salud. Si recuerdan, en el episodio anterior con el doctor Cristóbal Morales, nos empezamos a adentrar en la verdadera complejidad de una condición que vamos a tratar en este nunca viene sola. Viene de hecho acompañada de muchas otras condiciones, de otros compañeros que no son demasiado buenos para nuestra salud. Pero bueno, para desgranar todo esto, para profundizar en ello, como siempre contamos en este caso con dos expertas. La primera es Almudena Castro. Bienvenida, Almudena. Ella es cardióloga y jefa de la Unidad de Rehabilitación Cardíaca del Hospital de La Paz de Madrid. Irene Cano. Bienvenida, Irene. Gracias. Neumóloga y coordinadora de la Unidad del Sueño del Hospital Ramón y Cajal, también aquí en Madrid. Arranco con la primera pregunta en general. Hablaba de esos compañeros indeseados que la obesidad trae a nuestra salud. Almudena, ayúdame a navegar esto. ¿Cuáles son las principales complicaciones de salud que podemos encontrarnos? Con el tema de cardiología, sí. Hay tres grandes bloques, tres grandes enfermedades que son secundarias a la obesidad, ¿no? La primera es la insuficiencia cardíaca, sí. La segunda, la enfermedad aterosclerótica, que es la que produce los infartos, y la tercera, las arritmias, sean auriculares, que es de la parte de arriba del corazón, o ventriculares, que es de la parte de abajo. Ajá. Irene, y desde tu punto de vista, ¿cuáles son las típicas que acompañan a un paciente con obesidad? Pues el paciente con obesidad, además de las respiratorias, que son las que más veo de cerca, que fundamentalmente es la apnea obstructiva del sueño y la insuficiencia respiratoria, que puede producir per se el propio acúmulo de grasa, en la consulta vemos muchas otras de las complicaciones relacionadas con la obesidad, que como bien ha dicho Almudena, son cardiovasculares. Nuestros pacientes con apnea obstructiva del sueño tienen muchísimas complicaciones cardiovasculares, pero muchísimas otras complicaciones a nivel metabólico y a nivel, por ejemplo, del estado de ánimo. Debido a la obesidad existe mucha depresión, mucha ansiedad, que nos complican enormemente las propias complicaciones cardio y respiratorias. Y sé que en algún otro episodio de esta serie vamos a tocar la parte de psicología y salud mental que tan importante es, pero tú hablabas de apnea obstructiva. ¿Cómo conecto la obesidad a esta condición? ¿Es algo mecánico? ¿Es algo mediado por hormonas? ¿Cómo funciona? Pues el hilo es múltiple, es decir, por una parte tenemos esa parte que bien has descrito, esa parte mecánica, que es fácil de entender. Es decir, la apnea obstructiva del sueño consiste en que a nivel de la vía aérea superior por la noche se produce un colapso. Este colapso se produce, si uno piensa, en un paciente obeso por este sobrepeso, este acúmulo del tejido graso o adiposo que nosotros llamamos, que va a cerrar esta vía aérea. También este tejido graso se acumula a nivel del abdomen y va a hacer que esa respiración sea más superficial. Pero además, este tejido adiposo, este tejido graso, tiene una peculiaridad y es que funciona como un órgano más del organismo. ¿Por qué? Porque libera una serie de sustancias y de ahí que la obesidad tenga complicaciones, lo que llamamos nosotros a nivel sistémico, a nivel de todo el organismo. Y por eso va viajando por todos los vasos estas sustancias que se van liberando y se produce una inflamación. Y esa inflamación es la que nos puede, por ejemplo, en la apnea del sueño, producir una serie de complicaciones cardiovasculares o neurocognitivas. Esta es una idea relativamente, yo supongo, nueva para mucha gente o potente, ¿no? Esta idea de que el tejido graso, la grasa que acumulo, no es solo extracombustible para un día, sino que es un órgano vivo y que mantiene un diálogo, ¿no? Dices sistémico, ¿no? Con todo el... Almudena, desde tu punto de vista, desde el punto de vista cardiovascular, ¿cómo se conecta ese acúmulo, esa disfunción de este tejido con lo que nos afecta a vasos y corazón? Mira, estaba un poco pensando en lo que dices, porque ayer estaba estudiando mi hijo biología y le dice el padre, el adipocito, su función es reservar energía, ¿no? Y yo pienso, eso era antes, porque efectivamente ahora ya estamos sabiendo que ese adipocito lo menos que es que una célula muerta, es una célula muy activa y es una célula que, como tú dices, produce más allá de un factor mecánico. Estás en un sitio molestando, ¿no? Estás en un sitio produciendo hormonas deleterias para el tejido donde estás, ¿no? Y eso ya enlaza con la respuesta a tu pregunta. Cardiovascularmente, pues hay probablemente un efecto mecánico de cuánta grasa hay depositada sobre el corazón. Anatómicamente, fisiológicamente necesitamos grasa en el corazón. ¿Por qué? Porque la grasa que está en el corazón está para
protegernos de las bajas temperaturas, para alrededor de las arterias del corazón amortiguar ese latido para que no choque con las arterias continuamente, y producir una serie de ese mismo adipocito de hormonas cardioprotectoras que producen protección contra la inflamación, para que las arterias tengan una salud sana de sus paredes. Eso cuando todo está bien, ¿no? Cuando está mal, esa grasa mecánicamente crece, se hipertrofia y se convierte casi como una coraza para el corazón que no deja... sí deja contraerse, pero no dilatarse. Claro, cuando el corazón se dilata es cuando se llena, y si a ese corazón le falta esa dilatación, pues se produce la insuficiencia cardíaca. Digamos que eso es la parte mecánica, ¿no? Más allá de la parte mecánica está la parte de producción de hormonas, de producción de adipoquinas deleterias, que es como un volcán que está continuamente produciendo una serie de hormonas, sustancias que dañan la pared arterial por dentro y por fuera, dañan el miocardio. No solamente es un producto de la ocupación del miocardio, sino que ese adipocito está produciendo que el tejido muscular pues se dañe. Entonces, al final es que más lo mecánico que lo químico, es el conjunto de ambas cosas. Cuando dices adipocito, ¿no? Es una célula concreta, ¿no? Un tipo de célula. La célula de la grasa, ¿no? El miocito es la célula del miocardio del corazón, y el adipocito es la célula de la grasa. Me explicas de un lado la parte mecánica, sobre todo esta imagen, ¿no?, tan potente de que el corazón no se puede expandir como debería, pero luego, de la misma manera que nos decía Irene, que hay esa comunicación, ese juego de mensajes químicos, ¿qué mensajes químicos se dan que afectan al corazón particularmente? Pues a través de ese mismo adipocito produce sustancias que se llaman adipoquinas, porque vienen del adipocito, que producen aumento de la actividad inflamatoria. Es decir, irritan la pared arterial, irritan la placa de ateroma dentro de las arterias. La placa de ateroma es lo que obstruye las arterias y produce los infartos. Lo de la aterosclerosis eventualmente. Eso es. Y también a nivel de ese corazón, de ese músculo, también irritan directamente ese músculo. Ostras, o sea, me pintáis una escena bastante compleja, ¿no? Con muchas... muchas aristas, y además, si me permites, hay que tener muy en cuenta, por ejemplo, el sexo también, la diferencia de sexo, y es muy fácil de entender de esto que estamos hablando, de la distribución mecánica de la grasa, el por qué, por ejemplo, la apnea del sueño se relaciona mucho más en hombres que en mujeres, hasta la menopausia, que cambian. Y es en parte debido, porque el principal factor de riesgo de la apnea del sueño es la obesidad, a la distribución grasa, que es muy distinta en hombres que en mujeres, y a partir de la menopausia, además de las hormonas, empieza a cambiar esa distribución grasa. Y esa, aun teniendo el mismo tipo de grasa, en función de dónde se tenga, es mucho más fácil entender que mecánicamente obstruya, y por eso se produce con más prevalencia, con más frecuencia, la apnea del sueño en los hombres que en las mujeres. Cuéntame cómo es esa diferente distribución. Pues la distribución es distinta en hombres y en mujeres, hasta en la menopausia, que ya se puede un poco asemejar más. ¿Qué ocurre antes? ¿Qué es lo típico del hombre? La barriga cervecera, ¿no? Barriga, que pueda tener, el cuello, y por eso los hombres tienen un cuello más ancho, roncan más, y si nos hacemos una idea, típico hombre con la barriga, con el cuello, y la mujer tiene más en la distribución grasa en las caderas, que en la apnea del sueño en concreto nos afecta menos. Oye, y ahora que dices esto, ¿y esto es frecuente? ¿Le pasa a mucha gente lo de apnea del sueño? La apnea obstructiva, perdóname, como has dicho tú. La apnea del sueño es muy frecuente, lo que pasa es que tiene un infradiagnóstico muy elevado. ¿Qué quiere decir eso? Que es mucho más frecuente de lo que la gente cree, porque la gente no consulta, porque no percibe los síntomas y se da cuenta de que tiene una apnea del sueño. Claro, estabas dormido, ¿no? ¿Cómo te das cuenta de eso? Efectivamente, este es el kit de la cuestión. Nosotros, cuando venimos a rehabilitación cardíaca, los pacientes siempre, claro, tienes que preguntárselo a quien convive con él, porque claro, es que si ronca, hace pausas de apnea, ¿no? Eso no se puede saber, los que duermen solos. Entonces, los principales síntomas de la apnea del sueño son el ronquido y las paradas de respiración. Pero la pregunta más importante que hago a todos los pacientes es: ¿usted cómo se levanta por las mañanas? Porque eso sí que no necesitas una pareja. ¿Usted ha dormido y se levanta descansado o cansado? Si uno duerme las horas suficientes y se levanta cansado, es que algo ha ocurrido que no debería estar ocurriendo por la noche. Es la pregunta clave. ¿Esas que entre 6 y 9 sigue siendo, o qué dirías? Nunca menos de 6 horas, lo ideal es entre 7 y 8, y si uno necesita dormir más de 9 horas, es que también algo está pasando. Es otro detector de que quien necesita siestas de 1 hora de pijama y orinal
es porque tiene un déficit de sueño y algo ha pasado por la noche. O sea, entre 7 y 9 horas y yo me levanto sin la pila cargada, probablemente algo pasa. Algo pasa. Vengo a contártelo. Efectivamente, eso porque la primera causa de somnolencia durante el día es la privación de sueño. Entonces, primero hay que dormir las horas suficientes, pero hay que dormir cantidad suficiente y calidad suficiente. Si la calidad falla y el paciente ronca, lo primero a descartar es una apnea del sueño, que una vez más está todo relacionado con mi compañera Almudena, con la hipertensión arterial. Existe un binomio hipertensión arterial, apnea del sueño muy importante, es la primera causa de la apnea del sueño, hipertensión arterial secundaria, y es realmente un triángulo, porque la obesidad es clave en entender también esta dirección. Oye, y si no intervenimos, o mejor dicho, vamos a ponerlo en positivo, y si intervenimos, ¿qué estamos ganando? ¿Qué consecuencias tiene no tratar la apnea? Apnea obstructiva del sueño, ¿eh? Insistes en el apellido. Sí, existen dos tipos de apnea, para hacerlo corto. La apnea central del sueño y la apnea obstructiva del sueño. La apnea central del sueño se produce porque a nivel del sistema central no se envía un impulso respiratorio y entonces se produce una parada de respiración. ¿De acuerdo? Entonces no se mueve, no se envía el impulso, uno no respira. Esto no tiene por qué tener relación con la obesidad. Sobre todo se relaciona con la insuficiencia cardíaca, que todo esto es un círculo. Con la insuficiencia cardíaca y con ciertas patologías neurológicas. Y la apnea obstructiva del sueño, que es a la que nos vamos a referir porque fundamentalmente es la que se relaciona con la obesidad, por lo que estamos explicando, se produce a este nivel, a nivel de la vía aérea superior. Lo que ocurre es que durante el sueño se produce una obstrucción. En esa obstrucción no entra aire, no entra oxígeno y el paciente, el principal síntoma, por eso decíamos que nota, es una fragmentación del sueño, que a su vez esta fragmentación del sueño nos va a producir también una ganancia ponderal, es decir, cuando el sueño no es corrido durante toda la noche, es un sueño de mala calidad, es un sueño fragmentado, no perdemos peso de forma adecuada. Una vez más, el binomio bidireccional. Por eso en las dietas los nutricionistas siempre insisten en que los pacientes tienen que dormir una serie de horas de sueño. Esta es la razón. En este sueño fragmentado no vamos a desarrollar todos los procesos metabólicos adecuadamente como estábamos comentando. Entonces, en esta apnea lo que se produce son estas paradas de respiración. A nivel cerebral se produce microdespertares y el paciente no descansa de forma profunda. Luego al día siguiente se levantará con sensación de no haber descansado bien y con somnolencia por el día. Ese es el principal síntoma. También pueden tener dolor de cabeza, falta de concentración por no haber descansado bien, pueden tener a corto plazo fundamentalmente esos síntomas y lo que llamamos nicturia, que son ganas de hacer pis por la noche. Incluso otro síntoma que no suele conocerse y es bastante frecuente, es la disminución de la libido o la impotencia sexual. También está relacionada con la apnea del sueño y también al tratarla mejora. Y a largo plazo serán pacientes que pueden desarrollar hipertensión arterial, mal control del azúcar, arritmias, infartos, incluso se relaciona también con la depresión, con la ansiedad y con síntomas neurocognitivos. Oye, una cosa que no deja de parecerme un poco contraintuitivo, seguro que estoy errado aquí, pero me dices que dormir más horas para perder ese peso extra o no ganarlo, ¿no? Parece una cierta contradicción, ¿no? Que yo descanse más o queme menos calorías para poder adelgazar o para poder llevar mi trabajo con mi nutricionista a buen puerto. ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo se explica? No es dormir más, sino dormir lo justo. Es decir, si nos pasamos durmiendo, eso denota que algo no está bien si necesitamos dormir demasiadas horas y puede existir un trastorno de sueño que llamamos subyacente, que quiere decir un trastorno de sueño que hay debajo y que no hemos diagnosticado. Hay que dormir las horas necesarias y por eso cada vez se hace más hincapié en los deportistas de élite. Tienen unos horarios muy estrictos de sueño. Durante el sueño se produce nuestra reparación celular, se produce el reseteo de todo lo que hemos aprendido durante el día. En los niños por eso es tan importante dormir, porque si no, no retienen lo que han aprendido. Entonces, si todo eso lo fragmentamos o lo acortamos, no descansamos de forma adecuada, los procesos metabólicos no se producen y por eso esa obesidad. Es debido a que no estamos dejando al cuerpo resetearse o repararse de forma adecuada. Trabajar durante la noche, que también trabaja. El sueño no es pasivo, como todo el mundo cree. Uno se va a dormir, que eso está fenomenal, pero no para de trabajar durante la noche.
Almudena, estaba Irene mencionando no pocas consecuencias que tocan el cardiovascular con esa apnea del sueño. ¿Tú te encuentras muchos pacientes que te llegan, que empiezan con problemas de sueño y acaban en tu consulta? ¿O al revés, que acaban en tu consulta y resulta que tenían que pasar por...? Sí, nosotros lo que hacemos es desenmascarar mucho el diagnóstico, ¿no?, de apnea obstructiva del sueño. Tenemos cuando los pacientes llegan, yo lo que hago es rehabilitación cardíaca, y eso es atender a los pacientes que vienen después de haber estado ingresados por un infarto, por un ictus, por un problema de las piernas, de las arterias de las piernas, por insuficiencia cardíaca. Y a esos pacientes les pasamos una serie de, nosotros llamamos screening, que básicamente es hacer una serie de preguntas diagnósticas para detectar enfermedades frecuentes. La disfunción eréctil, por ejemplo, la apnea obstructiva del sueño, y con esas, un poco lo que os comentaba, al final es, se duerme con alguien, porque claro, muchas preguntas las contesta el que duerme con esa persona. Hace pausa su acompañante o su pareja cuando está durmiendo, hace pausas, ronca, y luego, bueno, entonces cuando pues eso sale que lo tiene, derivamos, nosotros tenemos un porcentaje de derivaciones del 40% de nuestros pacientes a la consulta del sueño de La Paz. Wow. De esos 40%, algunos se tratan, otros no, porque depende también del grado de gravedad, ¿no? Sí. Pero sí es importante buscarlo, porque, como dice Irene, están totalmente entrelazadas. ¿Pero por qué? Porque al final el origen común de todas estas enfermedades es la obesidad. Claro. Entonces yo creo que hemos estado muchos años al revés, tratando el agujero del techo sin saber que lo que había que tratar era lo que lo producía, ¿no? La gente se muere y no es por ser protagonista del corazón o de cáncer. Sí. Básicamente, a veces de insuficiencia respiratoria, pero las causas más frecuentes de muerte en el occidente son la cardiovascular y el cáncer. El factor de riesgo más prevalente en mis pacientes después de un infarto es la grasa visceral, que es decir, esa grasa mala que hablaba antes. Hay unos parámetros que se miden por encima del tabaquismo y por encima del colesterol. Wow. Y esto es una cosa que hay que desenmascarar, y hay que hablar que la obesidad mata. Y mata porque afecta a órganos vitales como son las arterias y el corazón. Uh-huh. Y además es una causa prevenible. Es que yo creo que esto es un mensaje clave. Es decir, hay cuestiones genéticas, que es la que te han tocado, tú no puedes hacer nada contra ello, pero, por ejemplo, la obesidad es el principal factor de riesgo de la apnea del sueño, y es que es prevenible. Es decir, mis pacientes se pueden llegar a curar si pierden peso. Uh-huh. Y eso es algo muy importante, porque estamos viendo la cantidad de complicaciones que genera. Uh-huh. Otras cosas que me vienen a la mente, diabetes de tipo 2, que también tiene una prevalencia muy fuerte entre la población. Se produce por obesidad. Colesterol, o sea, muchos de los sospechosos habituales que tal vez antes aprendíamos a identificar como culpables singulares, ¿no? Me estáis diciendo, en el fondo, si vas para atrás, encuentras un origen común. El colesterol en sí, básicamente lo que es el colesterol, las lipoproteínas aterogénicas se llaman así y se llaman así. O sea, son proteínas con grasa que producen aterogénesis. Eso no se puede, o sea, aterosclerosis, ¿no? Eso realmente tiene una vía diferente, pero es verdad que hay otro tipo de grasa, como son los triglicéridos, que esos sí tienen mucha relación con la obesidad, total relación, y que parte de esas proteínas que transportan el colesterol, cuando están más cargadas de triglicéridos, son mucho más nocivas, mucho más peligrosas. Por tanto, hay gente delgada que tiene hipercolesterolemia familiar que se muere de infarto, porque el colesterol tapa las arterias, ¿no? Pero si tú a eso le añades triglicéridos y le añades inflamación secundaria a la obesidad, pues el cóctel ya es mortal, claro. Sí. Me gustaría plantear esto en positivo. ¿Qué gano si pierdo un 5, un 10, un 15% de peso? Desde el punto de vista de una cardióloga, ¿qué sí voy a ganar? La pérdida de peso, de grasa visceral más que de peso, porque también hay que tener cuidado. Mis pacientes a veces dicen, pierdo peso. Si usted pierde músculo, está mal. No quiero que pierda músculo, quiero que pierda grasa. ¿Y cómo avanzo hacia esa reducción de grasa importante? Visceral? Claro, al final la grasa visceral es una grasa que nosotros tenemos en el cuerpo para protegernos de las hambrunas. Es muy difícil. Entonces, para bajar grasa visceral y no bajar el músculo, hace falta la ayuda de los profesionales con un tratamiento totalmente multicomponente, multidisciplinar. Uh-huh. Entonces, no es solo hacer ejercicio, no es solo comer bien, no es solo fármacos, no fármacos, es un continuo, o sea, es decir, un conjunto
de todo esto. Y eso es lo que hemos aprendido desde el punto de vista cardiovascular. Es verdad que si se dice desde a partir del 5% se gana al 10%, pero en cardiología ese mensaje lo estamos suprimiendo porque nos estamos dando cuenta que de las primeras cosas que se reduce es la grasa del corazón, que eso casi ni pesa. Entonces no nos gusta hablar de esos porcentajes, Luis. Qué interesante. Y lo que sí estoy viendo es que insistís ambas, ¿no, Irene, en esta idea de que ni tú sola, ni el resto de colegas solos, sino que esto es un abordaje que si queremos prevenir bien o mejorar la situación, realmente necesitamos... Es multidisciplinar e integral, y yo creo que estamos comentando algo importante. Es decir, nosotros ya estamos detectando las complicaciones, las consecuencias. Hay que ir al origen. Entonces, tenemos que partir. Por eso es tan importante que la población entienda la necesidad de la pérdida de peso no como algo estético, sino como algo muchísimo más significativo. La respuesta a tu pregunta de ¿qué es lo que vamos a mejorar? Lo inimaginable. ¿Por qué? Porque eso lo vemos diariamente en la consulta. El paciente, una vez que pierde peso, ni se acordaba que podía estar así de bien. Y no estamos hablando de una cantidad de peso exagerada como para decir, bueno, es que eso solo se consigue con cirugía bariátrica. No. Es mejoría de la funcionalidad, mejoría a nivel anímico, es que eso es muy importante. Yo, a mi nivel de la apnea obstructiva del sueño, es que podemos llegar a quitar el tratamiento que es dormir con una máquina, se puede quitar. Solo por perder peso. Por completo, por perder peso. Entonces, vamos a corregir a Luis y no le vamos a decir solo por perder peso, sino perder peso, ya es bastante. Eso, perder peso es una asignatura muy difícil y no vamos a banalizar porque es cambiar hábitos. Fundamentalmente yo creo que lo que hay que transmitir es cómo de importante es las complicaciones y lo que representa la obesidad. Y lo bueno, el mensaje positivo es que esto tiene tratamiento y consiste en cambiar una serie de hábitos que nos van a mejorar no solo la obesidad, sino muchísimas más cosas. Pero es complicado, es decir, lo que estaba comentando Almudena, se necesita un abordaje de muchos profesionales porque influyen en muchísimas enfermedades, como vamos a ver, y fundamentalmente desde atención primaria. Es muy importante poder detectar todo esto para que no nos llegue la patología ya establecida, es decir, la enfermedad. Tenemos que adelantarnos para evitar esto, sobre todo en los adolescentes. Estamos viendo adolescentes con muchísima obesidad que empiezan ya con complicaciones. Yo creo que una cosa importante es entender que la obesidad no es un factor de riesgo, ¿no? Es una enfermedad. La obesidad, cuando se implanta, es una enfermedad. Y las enfermedades no son cuestiones de voluntad ni de solo cambiar un hábito. Es decir, tú cuando le dices a un fumador que deje de fumar, él quiere cambiar el hábito, después de un infarto, por ejemplo, necesita ayuda. Necesita ayuda porque al final el que fuma tiene una adicción. Pero es diferente porque la enfermedad la obesidad no es solo una cuestión de adicción a la comida, es una cuestión de una serie de mecanismos de defensa del cuerpo que de alguna forma se equivoca y nos vuelve ahorradores a todo lo que se nos acerque. O sea, nos vamos a asimilar más la comida, no vamos a ser capaces de dejar de tener hambre porque nuestro cuerpo tiene una cosa que se llama resistencia a la leptina, que es una hormona que te quita el hambre. El cerebro del obeso no tiene esa capacidad de dejar de tener hambre. O sea, una serie de mecanismos que hay que tratar. Entonces, no le puedes decir a una persona con obesidad, usted váyase a hacer ejercicio, coma mejor, si no la ayudas con más cosas, porque es una enfermedad. Y esto yo creo que es clave en prevención, en atención primaria, en cardiología, en neumo, en endocrino, que empecemos a pensar, y ya afortunadamente cada vez somos más los profesionales, Luis, que pensamos así, pero hasta hace muy poco tiempo yo misma le decía a un paciente, yo digo paciente con obesidad porque mis pacientes ya son pacientes, ya han enfermado, ¿no? Entonces son personas con obesidad, pero en el momento que ya están en mi consulta ya han enfermado por un infarto o algo. Yo les decía hasta hace muy poco tiempo, tiene que comer mejor y hacer ejercicio. Y te das cuenta de que eso casi a veces es algo cruel, porque esa persona quiere comer mejor, quiere comer menos, quiere comer con más calidad, pero tiene una adicción a ciertas sustancias y luego quiere hacer ejercicio, pero funcionalmente un paciente tiene insuficiencia cardíaca, tiene sarcopenia, que es que ha dejado de tener masa muscular,
y ese paciente no puede hacer ejercicio. En cuanto esos pacientes ven que empiezan a perder peso, esa motivación, me decía ayer en la consulta un paciente, Almudena, es que quiero seguir poniéndome camisas que tenía en el armario de cuando era joven. Es un paciente que estaba contento, independientemente que yo le decía, Manuel, más allá de que tú te pongas las camisas, yo lo que estoy viendo es que estás mejor en los parámetros que yo estoy midiendo. Pero da igual por lo que el paciente quiera mejorar o por lo que yo quiera, porque el fin es la salud. Como la logres, yo casi, de verdad, que a mí me da igual cómo lo llames, pero creo que tenemos que tener claro que esto no es un factor de riesgo. Escuchándoos me queda claro, no volveré a decirlo de solo perder peso. No, me queda muy claro, porque es cierto que la idea que llevaba era ese factor de riesgo, pero no, me está dejando claro que no es factor de riesgo, es ya enfermedad, y como en tantas enfermedades, cuanto antes intervengas, antes lo pilles, por supuesto, menos consecuencias, menos malas las consecuencias que haya. Creo que estamos en un buen momento de que existe conciencia, es decir, hasta que la gente no percibe lo nocivo que es algo, lo malo que es algo, no va a tomar cartas en el asunto. Entonces yo creo que en ese aspecto sí que hemos cambiado hace unos años, que ya existe una conciencia de esto no es bueno, no es saludable, con todos mis respetos, el gordito saludable, ¿no? Antiguamente pues las abuelitas, los nietos, ¡ay, mira qué saludable está!, cuando estaban más gorditos, y no es así. Pero hasta hace poco era así. Entonces yo creo que estamos en un momento muy importante de que vienen los pacientes a pedir esa ayuda que dice Almudena, que es imprescindible y que, como dice, no es fácil el perder peso, es complejo. Pero lo importante es que lo primero uno detecte que eso es un problema, porque si no, no se le va a poner solución. Y luego yo también creo que los médicos somos una especie como autosuficiente, ¿no? Y esa toma de conciencia tiene que ser que esto va más allá de un solo profesional y de médicos. Esto va de nutricionistas, va de expertos en ejercicio físico. Es fundamental el ejercicio de fuerza. Lo que decías tú antes, Luis, de dormir, pero cuando tú tienes un músculo eficiente, hipertrofiado, tú estás en reposo y estás gastando calorías. A más músculo que tengas, más estás quemando. Entonces, es algo tan necesario que yo creo que tenemos que empezar a pensar en que el médico no lo puede hacer todo, que es difícil la mentalidad del médico, pero no lo podemos hacer todo, y tenemos que saber que hay personas que lo hacen mejor que nosotros. Eso es un acto de humildad que tenemos que entender y que hacer así. Claro, una cosa que me recuerda ahora lo que dices es que yo cometí antes el pecado de hablar de perder peso, pero muchas veces, ¿verdad?, cuando estas intervenciones se hacen bien, se hacen de manera integral, no se pierde, se gana peso, ¿no? Cambias tejido adiposo por tejido muscular y acabas pesando 5 o 10 kilos más, pero has ganado en salud, ¿no? Y son ese tipo de intervenciones que... Y eso es tan importante y eso se desconoce. Es decir, yo misma he perdido peso y al principio dices, es que es fácil perder peso, pero lo pierdes mal, porque pierdes masa muscular y no pierdes la grasa de la que estamos hablando. Con lo cual, te tienes que asesorar, lo que decimos previamente, para que te hagan individualmente un plan siguiendo la dieta adecuada para cada persona, el ejercicio para ganar músculo y perder grasa. Y eso no es tan fácil, y por eso lo que dice Almudena, completamente de acuerdo, cada vez más profesionales están integrados en el manejo de la obesidad. Claro. Luchamos contra la obesidad, no queremos perder peso. Eso es. Es una cosa muy distinta. Yo he quitado el electro previo a mi consulta y lo que tengo es una báscula de bioimpedancia, que es una báscula que te separa el músculo de la grasa, del agua. Y las enfermeras, o yo, de quien esté, mientras que están esperando los pacientes, pasan y los pacientes saben perfectamente lo que tenían, entonces eso les ayuda muchísimo. Les ayuda muchísimo el entender lo que luego queremos hacerlo, ¿no? Pero eso lo hago no pacientes obesos, porque aquí estamos hablando de obesidad, pero hay todavía algo peor. Luis y Irene me va a dar la razón. El paciente con sobrepeso. Hay más españoles con sobrepeso que obesos. Y el paciente con sobrepeso es un paciente que pasa invisible, como estas conversaciones. Ese paciente tiene ya grasa visceral, ese paciente ya tiene unos adipocitos produciendo inflamación, y ese paciente tiene el mismo riesgo cardiovascular que el paciente con obesidad. Y ese paciente, si no lo pillas con una báscula de bioimpedancia, midiendo la grasa visceral o simplemente midiendo los perímetros abdominales de forma correcta, como se debe medir, se te escapa. Y entonces yo, aunque estamos hablando de obesidad, quiero romper una lanza por aquellos pacientes míos que ya han tenido un infarto, que han tenido un ictus, que está con insuficiencia cardíaca y que cuando los pesas, pues
no tienen índice de masa por encima de 30 o igual a 30, que es la definición de obesidad. De obesidad, o sea, ¿no? menos que obesidad, menos. pero con... O sea, hay pacientes sí. que tienen grasa visceral, los detectas en la báscula de bioimpedancia, sí. te separa el músculo del agua, sí. de la grasa, incluso la grasa total de la visceral, y eso es muy, muy visual para los pacientes porque se dan cuenta de realmente que el peso no funciona, claro. O sea, el peso no sirve para nada, porque si yo le digo siempre, mire, usted pesa 80 kilos, igual que Cristiano Ronaldo. Me ha aprendido, Cristiano Ronaldo pesa creo 80, 81. Digo, pero usted no se ve como Cristiano Ronaldo. No, doctora, tiene razón. Entonces, bueno, pues hay que intentar cada vez parecerse más al músculo. Entonces, yo creo que al final hay que hablar con los pacientes, mirarlos a la cara, tocarles la fibra, ¿no? Y esto es una forma, la báscula de bioimpedancia, a mí me viene muy bien para todo este mensaje. Es decir, el riesgo no es por tener obesidad, entendida por peso. El riesgo por tener exceso de grasa visceral, que comentaba Irene, pues se te va a depositar en el cuello, se te va a depositar en el corazón, se te va a depositar en el hígado. Ese es el riesgo, la grasa, la calidad de la grasa y dónde se deposita. Entonces, probablemente en unos años ya ese término de obesidad tan relacionado con el peso, digamos, desaparezca y empecemos a hablar de algo que sea como, pues, adipopatía, enfermedad por grasa, enfermedad metabólica grasa. Yo creo que hay ya varias definiciones que están por ahí para salir ya y que la gente entienda que el problema no es lo que peses, sino de qué pesas. Nosotros utilizamos la báscula de bioimpedancia en investigación, en todos los estudios de investigación en los últimos años. Vimos que la asociación con la apnea del sueño no era el peso en sí, sino era el acúmulo de grasa. También. Okay. Entonces, se empezó a utilizar, la utilizamos cada vez más en la consulta. Y un poco lo que dice Almudena, al paciente le das una información tan importante para entender por qué no está perdiendo peso de forma adecuada o por qué esa pérdida de peso no sirve para nada cuando se está muriendo de hambre, que no lo está haciendo bien. Y no solo los pacientes, nosotros mismos. O sea, si coges en cualquier consulta a cualquier médico, hago mea culpa, muchísimos no son conscientes de que cuando decimos lo de pierda usted peso y ya está, no estás dando un buen mensaje al paciente. Por eso es tan importante ayudarles, porque no es el peso, es la grasa lo que estamos hablando. Y creo que eso es un concepto muy importante. Tú también tienes muchos pacientes que igual no pasan por encima de ese límite de obesidad clásico, pero que sí tienen consecuencias y complicaciones. Hay muchos menos pacientes con obesidad que con sobrepeso. Y además los pacientes con sobrepeso, muchos no son conscientes de que tienen una enfermedad. Es decir, ese acúmulo de grasa lo ven como algo normal. Entonces es importantísimo que este concepto llegue a los pacientes que están normalizando ese sobrepeso. Pues muchas gracias, Irene, muchísimas gracias, Almudena. Nos queda claro que el tejido adiposo es bastante más complicado que simplemente acúmulo de fuel extra, que tiene esa comunicación química compleja sistémica y que afecta al sistema respiratorio, al sistema cardiovascular, de una manera que no nos gusta nada. Y que prevenir, eso sí me ha quedado claro, cuanto antes se pille esto, ¿verdad? Incluso cuando no pasamos ese IMC de 30, puede ser una cosa tremendamente interesante, ¿no? Por lo que contabais. Qué interesante. A todos vosotros, nos vemos en una próxima conversación invisible.